Star Wars, la trilogía original. Esta primera trilogía está compuesta por Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, estrenada respectivamente en los años 1977, 1980 y 1983. Y esta primera trilogía sigue la historia de Luke Skywalker, quien se encuentra en la batalla al lado de la rebelión para destruir al Imperio, que es una fuerza que está dañando el universo. Y en el proceso de esto encuentra dos amigos inseparables que son Han y Leia, además de verdades sobre su pasado, y descubre en sí mismo la capacidad de manejar la fuerza, que en sí es una religión de varios años atrás, que tiene su mayor punto con los Jedi, quienes son capaces de manejarla en situaciones de batalla, entre otras. La creación de esta historia viene gracias a una sola persona, que es George Lucas. Él fue el que ideó la historia en sí y dio los lineamientos básicos para esta primera trilogía. A pesar de no haber sido directamente él quien escribiera el episodio 5, sí escribió el episodio 4 y el episodio 6, pero fueron sus ideas las que se matizaron en el episodio 5. La historia, la verdad, es muy consistente a lo largo de sus 3 películas. Las relaciones que forman y los vínculos que se crean debido al tiempo que comparten juntos y a la forma en que desarrollan estos personajes hace que este trío original sea uno de los más sólidos en la historia del cine. Hay varias historias donde presentan a grupos de amigos que no son tan consistentes debido a que no pudieron trabajar estos lazos tan importantes en la historia. Esta trilogía logra hacer eso, lo que permite a la audiencia relacionarse de alguna u otra forma, no solo con un personaje en específico, sino también con la relación de amistad que desarrollan. Y la verdad, ese es uno de los puntos más fuertes de esta película, porque si algo he notado después de verla por décima, onceava vez, no sé, la he visto demasiadas veces estas películas, es que la rebelión y el imperio en sí, toda la operación de esta parte de la historia, queda en un segundo nivel muy poco desarrollado a comparación de los personajes importantes, que son los 3 principales del lado de la rebelión y Darth Vader del lado del imperio. Todos los demás detalles de cómo funciona, de cómo se organizaron, todo eso queda un poco muy leve. Y me hubiera gustado que lo trabajen más, sí, y creo que estas nuevas películas que salieron después intentan hacer eso, pero el grado de efectividad de eso vamos a hablarlo después, cuando vea y haga esto de las otras 2 trilogías. Por otro lado, una de las decisiones que me pareció más impresionante y que no me había percatado hasta esos momentos es que al menos los primeros 20 minutos de la primera película está siguiendo netamente a 2 droids. Son ellos los que hablan, no hay ninguna otra línea antes de las de ellos, y ves cómo van divagando por el desierto después de haber escapado de la nave. Y estos detalles hacen que esta película sea sumamente única. No recuerdo haber visto el trabajo de personajes que no son humanos, que son inanimados, tener tanta importancia en una trilogía. Estos 2 droids son conocidos por todos, independientes si han visto o no las películas, y hay miles de teorías sobre ellos, pero lo importante es cómo han logrado construirlos. Son únicos en su propio derecho y son esenciales para el funcionamiento de estas películas. A veces sirven del punto cómico, a veces sirven para exponer partes de la historia y a veces sirven para conectar a los personajes. Y esto lo logran de una forma muy homogénea durante toda la película, y la relación entre estos 2 droids, siendo uno que no habla, es demasiado única y demasiado entretenida para perderse. Lo que sí tendría que decir sobre estos droids es la lealtad que tienen, porque al inicio de la película son droids de Leia, pero una vez que son comprados por Luke se olvidaron de que Leia era su dueña anterior, se dedican fielmente a servirle a Luke y por ende a la rebelión y también a Leia, pero su lealtad cambió totalmente al lado de Luke, y eso sí me pareció un poco raro, siendo que la mitad de la primera película se encuentran de nuevo con su dueña. Pero bueno, pequeños detalles que voy a hacer hincapié porque los estoy notando ahorita, pero eso para nada quita la calidad de las películas. Otro detalle que es el más importante, creo, también en estas películas es la fuerza en sí. Este tipo de magia, de poder oculto que tienen algunas personas, y que en esta se basa mucho en la consanguinidad, al menos en los Skywalkers en estas películas, me parece
muy bien cómo lentamente fueron trabajando parte por parte de esta fuerza, y la verdad es que nunca es delimitada, nunca te especifican cuáles son los poderes máximos que pueden alcanzar, nunca te dicen hasta aquí llegó o esto es todo lo que puede hacer, simplemente te dan patrones claves de cómo funciona. Y es que todo se basa en el control de la mente y el control de la energía, porque en la primera película se ve a Luke capaz de dominar de presentir cosas a su alrededor y de lograr el tiro imposible de la primera película, y es en la quinta donde empieza a usar el poder para atraer objetos, no se había visto antes y se usa en las primeras escenas de la película, y poco a poco la habilidad que tiene para conectarse con aquellos que no solo son sensibles a la fuerza, como lo hace con Leia al final de las 5, sino también con los que tienen relaciones importantes, presentir y a algún punto tener un tipo de visión del futuro cuando se trata de sus amigos, de sus seres queridos, cuando está más conectado con la fuerza. Otro detalle que he notado es que no especifica muy bien el pase del tiempo, entiendes que pasa, pero no te ponen un marco de días o horas o semanas o meses. Entonces, la estructura de la quinta película, Luke entrena desde que logran escapar de la base rebelde hasta que Leia y Han están con Calrissian y son atrapados por el Imperio. Nunca te definen cuánto tiempo es esto, pero parece ser poco tiempo. Pero aún así, las diferentes tomas y la forma que evoluciona el personaje dentro de este entrenamiento es muy efectivo para lo que se logra al inicio de las 6. Porque es en las 6 donde se ve el cambio total en el personaje de Luke. Algo que he notado muy claramente es que antes de que Luke conociera o llegara a la potencia máxima de sus poderes como Jedi, era una persona muy temperamental, era impaciente, se quejaba un montón. Es debido a que lo que quieren intentar enfocar en lo que es la fuerza es la capacidad de control de tus emociones. Y el hecho de que hayan retratado a Luke de esta forma te llega a mostrar más claramente cómo es la evolución de la fuerza en él y la evolución de él como personaje. Otro detalle que noté, al menos en las dos primeras películas, es que le dan importancia al hecho de que Leia es una agente de la rebelión. Toma decisiones, participa en las reuniones de la rebelión de una función de líder. Está en la base de Hoth, que es en la quinta película, espero pronunciar bien, dirigiendo no solo las funciones de la base, sino también la escapada que tienen que hacer al final. En la 4 ella es quien toma decisiones para ir hasta la base rebelde y entregar los planos, y quien, al igual que Luke y que Han, en las partes más tensas de la historia toma decisiones para lograr salir de los inconvenientes y problemas que tiene. Eso sí, es muy claro donde los tres tienen sus fortalezas, porque donde cada uno de ellos tiene sus fortalezas es donde el personaje explota y el personaje es tomado de líder. Lo que sí noté en la última película, en la 6, es que dejaron de lado un poco ese lado de Leia de dirigir y la pasaron a un segundo plano para mostrar un poco el desarrollo del personaje de Han, de ser un contrabandista a un líder de la rebelión. Y eso sí me molestó un poco. Me hubiera gustado que Leia también participara de una forma más intelectual en la gestión de la rebelión y cómo se delimita el último plan que tienen para destruir la nueva Estrella de la Muerte, pero no se muestra o no se toca lo suficiente. Otro de los detalles que también noté, que me pareció muy peculiar, es la forma en que Luke y Leia lidian con la tragedia. Al inicio del episodio 4, Luke experimenta la pérdida de sus tíos, quienes lo han criado hasta este momento, y asumimos que él tiene entre 20 y 21 años, más o menos, y no sufre un gran cambio, no se ve un gran momento de aflicción de él, no tan fuerte como cuando pierde a Ben Kenobi, que es al final de la cuarta película, de quien solo lo ha conocido en el transcurso de este tiempo. La verdad es que eso sí me parece un poco zafado de la historia. Perder a las personas que te han criado es mucho más impactante que a tu nuevo mentor, pero se podría justificar por el hecho de la conexión con la fuerza y por el hecho de que él de alguna forma asumió el rol de sus dos tíos y que la pérdida al final fue donde explotó. Se podría decir por ese punto, pero igual a mí me hubiera gustado ver un poco más ese proceso de pena. Por otro lado, el personaje de Leia experimenta algo similar, que es en el caso de que ella ve a su planeta ser destruido. Y con su planeta, toda su gente, y también asumimos que sus padres. Entonces me parece un poco curioso que tampoco se note un proceso de duelo tan desarrollado en ella. La siguiente línea que vemos de ella, después de enfrentarse a Tarkin y a Darth Vader en un
mini diálogo, es que es muy sarcástica y no habla mucho de la pérdida que he experimentado. Pero y también creo que eso es simplemente el trabajo que han hecho del guión, porque si algo ha dicho George Lucas es que esta película es para niños y hay ciertos temas que quizás los niños no entiendan a gran medida, y una versión más simplificada de esto podría funcionar muy bien, y lo hace. Te olvidas de estos pequeños detalles por la capacidad de la creación de esta historia que tiene al final. Y un detalle que olvidé mencionar es la creación de uno de los villanos más increíbles de todos los tiempos. No hay forma que alguien no haya escuchado hablar de Darth Vader, este ser oscuro pero tan complejo y misterioso, y que es quien de alguna forma conecta todas las trilogías, especialmente las dos primeras, y de quien muchos querían saber más. Ahora que tanto lograron contar su historia, es lo que vamos a ver con las siguientes películas. Siendo el actor que lo interpreta físicamente diferente quien da la voz al final, es uno de los detalles mejor captados en la pantalla. La verdad es que es esta presencia de Darth Vader, esta forma de caminar y de generar miedo, que empieza con algo muy sutil, pero que se libera una vez pasada la muerte de Tarkin y llega a ser su principal foco al final, el intentar convertir al lado oscuro a su hijo, y cómo logra cambiar debido a esto, debido a la necesidad de conectar con esta persona que es parte de él, y termina por enterarse de la verdad acerca de su hija, y todo esto hace que su transformación, su camino sea tan único, tan memorable y a la vez tan intrigante. Uno de los temas más controversiales de esta primera trilogía son los Ewoks. Y sí, son unos miniositos muy tiernos que generan más momentos cómicos en la película y son parte importante de la batalla final. Pero sí entiendo el uso excesivo de ellos, no solo para hacerlos graciosos y cómicos, sino para hacer una parte tierna de la historia. Y entiendo por qué no llega a funcionar para todos. Pero la verdad, a mí me siguen gustando. A mí me han gustado cuando lo vi cuando era niña, obviamente me han gustado estos ositos. Y ahora que lo veo años después, como tengo una conexión especial con ellos, me siguen pareciendo tiernos y necesarios para la historia 6, que no le quitan nada al gran producto final de la película. Pero sí entiendo las críticas por el exceso que ellos representaban para la trama de la historia, que podría haber sido un poco más oscura y un poco más dramática. Porque si algo sí he notado claramente es el cambio de tono un poco más de película a película, mientras que la primera es de descubrimiento y la segunda ya es de un tono más lúgubre y más oscuro por el mismo tema del imperio. Cambiar drásticamente ese tono un poco más alegre debido a esta adición sí genera un poco de malestar para quienes no se lo esperaban. Otra cosa que es obvio después de haber visto las películas juntas es que el episodio 5 es superior. La calidad del guión, la calidad de las imágenes y la música y la tensión que construyen en los momentos, no solo por las grandes revelaciones que se hacen, sino también por las interacciones entre los personajes y de una forma el máximo desarrollo de estas relaciones, es que la 5 es una película superior en todo sentido. Eso no quita que la 4 y la 6 sean muy buenas y sean perfectas combinaciones de esta historia, pero aún así la 5 sobresale. Y eso no quita que a pesar de todo esto, a pesar de saberlo, la 6 sigue siendo mi episodio favorito. Y porque la verdad, de alguna u otra forma, me encantan los finales felices y esta película lo tiene. A diferencia de la 5, donde es un final abierto, que ayuda a conectar y a seguir con no solo el tono de esta película, sino con la historia en general. Y es la única película de las 3 que tiene un final abierto, porque el final de la 4 de alguna forma concluye esa historia, se logra el objetivo de la película, pero en esta no, en esta te abren a más posibilidades a que la historia continúe. Y creo que para estos tiempos y el tiempo que tomó hacer una película de la otra, fue un gran riesgo que sirve, y sirve muy bien. Y claro, la sexta es la conclusión, así que no podrían haber abierto un nuevo capítulo en esa parte. Tenían que cerrarla porque hasta el momento era la trilogía que iba a haber, a pesar de que George Lucas tuviera más ideas de cómo seguir con esta historia. De quien no hablaba mucho es de Han Solo, y la verdad de esos tres personajes es el personaje más carismático. No solo por su capacidad de ser sarcástico y lograr las tareas más imposibles, es técnicamente un vaquero del espacio, que su evolución es más mínima y es simplemente el hecho de que encuentra el motivo por el cual quedarse en un punto, por el cual
llamar a alguien o a algo hogar, y para desarrollar estas amistades profundas que no había hecho antes de esta película. Esta es la evolución del personaje de Han Solo, que es muy leve a lo largo de la historia, pero es muy consistente y no quita ese carácter que tiene. Y entiendo por qué de los tres, este actor es el que ha logrado una carrera más amplia posterior a estas películas. En conclusión, esta es una trilogía muy sólida. La historia es muy consistente, las cosas que te presentan están muy bien trabajadas y los efectos especiales, a los cuales no he entrado, son demasiado bien desarrollados para la época en que se crearon. Los efectos prácticos funcionan bien y la forma en que han ambientado todo su alrededor hace que te sumerjas a este mundo de fantasía, de galaxias y de seres extraordinarios, que te hace olvidar los pequeños detalles que para esta época se son más claros, donde la tecnología no ha avanzado lo suficiente, especialmente en las explosiones, pero lo que lograron visualmente, lo que lograron en su época es impresionante. Ahora hay un pequeño problema con estas películas, y es que fueron adaptadas o reanimadas de alguna forma para nuevas generaciones, incluyeron escenas, incluyeron efectos visuales para hacerlo más atractivo a nuevas generaciones, y el uso de estos pequeños cambios son muy notorios, son muy claros, donde ves el fondo de pantalla cambiar o un detalle que se ve un poco más moderno de lo que debería. Y claro, el detalle más controversial de todos es el cambio del actor que en esa época interpretaba a Darth Vader por la versión joven de Anakin Skywalker. No debieron hacerlo, no era necesario, malogró el mensaje de lo que esta película decía acerca del cambio de alguien del lado oscuro al lado de la luz. No debieron hacerlo. Ese cambio nunca va a ser aprobado y esa versión no existe para mí. La versión original es cuando el actor que interpreta a Darth Vader en la película 6 está junto a Yoda y a Obi-Wan Kenobi. Hablando un poco de Yoda, antes de que termine de hacer este video sumamente largo, Yoda es lo mejor. Yoda es no solo un carácter muy cómico, sino también tiene una sabiduría y una forma de expresarse muy única. El hecho de que haya sido un títere en las primeras versiones, que así lo hayan creado, es increíble. Y es Yoda junto a Obi-Wan los personajes que para mí son más atractivos de las precuelas. Quieran decir lo que quieran de las precuelas, estos dos personajes creo que eran importantes explorar y lo intentaron hacer, y lo que lograron con ambos hasta cierto punto me gustó mucho, pero cuando vea esas de nuevo hablaremos de esas películas y les diré mi opinión completa. Y ya no puedo extender esto más, es demasiado largo. Estas películas fueron mi infancia, tienen un lazo muy especial para mí. Quizás no he notado todos los detalles o todos los problemas que muchos pueden notar si la ven ahora, pero funciona y siempre funcionará para mí esta narración, esta historia y los mensajes que quieren decir, por lo simple o por lo complejo que puedan ser los personajes, con las limitaciones que tenían en esa época, el hecho de que Leia sea el único personaje femenino dentro de toda esta trilogía y que no hable con otra mujer durante toda la trilogía, son problemas que surgen y que actualmente se están intentando solucionar, pero eso no quita el valor que tiene esta trilogía, no quita el valor que tienen estas películas y no quita el lazo que crearon conmigo cuando las vi por primera vez siendo una niña. Y eso sería todo. Si las han visto, si son fans de Star Wars, creo que son de las personas que las ven periódicamente, simplemente porque es bueno, porque es divertido y porque se siente bien. Y si nunca han visto Star Wars, denle una oportunidad. Creo que es un buen concepto trabajado de ciencia ficción y fue de alguna forma la revolución de la ciencia ficción que conocemos ahora en los años 70 y 80. Y la capacidad que tiene para trascender tiempo es muy clara y es muy importante, y creo que es uno de los detalles más resaltantes de estas películas. Y nada más, véanlas. Eso sería lo único que puedo decir de estas películas antes de que me embarque a la última de esta saga. Y sí he decidido ver hasta ahorita 8 películas antes de ver Rise of Skywalker. Así que nada más. Así, el siguiente video va a ser de las precuelas. Y si les gusta el video, denle like, suscríbanse al canal, subido todas las semanas. Si han visto estas películas o tienen una opinión sobre ellas, dudo que nadie no tenga una opinión sobre ellas, me dejan en sus comentarios. Y vayan al cine, vean esas películas. Chao.